Era las 23:17 del sábado 20 de junio, cuando el primer disparo rasgó el silencio de la colonia San Bartolo Ameyalco. No hubo cuenta regresiva, no hubo señal de alerta, no hubo ese segundo donde todavía es posible tomar una decisión diferente. Solo el estallido seco, fulminante, devastador de una pistola que reventó el ambiente de un bar en la calle Miguel Hidalgo y convirtió una noche ordinaria de fin de semana en algo que nadie en ese lugar olvidará mientras viva. El sonido llegó primero. 3 detonaciones en rápida sucesión, el eco metálico rebotando contra las paredes del local como un trueno atrapado sin salida. Las copas vibraron sobre las mesas, una silla cayó hacia atrás. El olor a pólvora invadió el aire en cuestión de segundos, ese olor agrio, metálico, inconfundible para quien ya lo ha olido una vez. Alguien gritó, y después, por un instante que pareció durar mucho más de lo que los relojes pueden medir, vino el silencio. Luego, el caos. En el piso del establecimiento, 4 hombres. 4 hombres que esa noche habían salido a convivir, a beber, a reír entre conocidos. 4 hombres que minutos antes hablaban, respiraban, planeaban lo que harían el domingo. 4 hombres que ya no iban a llegar ese domingo. Un quinto sobrevivió, pero sobrevivir esa noche tenía un precio. Una bala en el muslo derecho y casi de inmediato las muñecas esposadas a una camilla de hospital, porque los testigos presentes ya lo habían señalado sin dudar. Él fue quien disparó, él fue quien transformó una riña en una masacre. Pero eso no era todo lo que esa noche dejaría al descubierto. Porque mientras los cuerpos aún estaban en el piso y las torretas de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaban a iluminar la entrada del bar con sus luces rojas y azules, una joven de 22 años cruzó la puerta principal hacia la calle con algo oculto entre sus ropas, algo que no debía salir de ahí, algo que era, en ese momento, la pieza más peligrosa del rompecabezas, el arma. Ella creía que nadie la había visto, estaba profundamente equivocada. En una sala de monitoreo en el corazón de la Ciudad de México, iluminada por decenas de pantallas que jamás parpadean, los ojos del sistema C5I de la capital ya la tenían encuadrada. Cada paso, cada movimiento, cada segundo de su intento de fuga, grabado en tiempo real y transmitido al centro de comando, donde los analistas ya habían activado el protocolo de seguimiento perimetral. 4 muertos, un herido bajo custodia, una mujer cargando el arma del crimen hacia la noche. Y un secretario de seguridad que en 14 minutos exactos iba a demostrar por qué las cámaras de esta ciudad no mienten. Pero lo que las cámaras habían grabado esa noche no era solo la huida de una joven, era el retrato de algo más oscuro, algo que la Fiscalía Capitalina todavía estaba por desenredar. Y eso es lo que nadie vio venir. La colonia San Bartolo Ameyalco no es solo una dirección en el mapa de la alcaldía Álvaro Obregón, no es el territorio que los analistas de seguridad citan cuando hablan de los puntos críticos de la Ciudad de México. Es una de esas colonias donde los vecinos se conocen por nombre, donde los niños todavía juegan en la calle hasta que las madres los llaman desde los umbrales, donde los fines de semana tienen olor a carne asada y a música que se filtra por las ventanas abiertas. Un lugar ordinario, como miles en esta ciudad. La noche del sábado 20 de junio era una noche templada para los estándares del verano capitalino. Un viento leve bajaba desde el poniente. En la calle Miguel Hidalgo, el bar llevaba horas recibiendo clientes. Botellas destapadas, voces mezcladas con carcajadas, el ruido familiar de un fin de semana que transcurre sin incidentes. Nada en el ambiente anticipaba lo que estaba por venir. Lo que nadie en esa colonia sabía era que apenas unos meses antes, en febrero de 2026, la administración del alcalde Javier López Casarín había celebrado con orgullo una estadística que parecía prometer un futuro diferente para Álvaro Obregón. Los homicidios dolosos en la demarcación habían caído un 70% en comparación anual, de 10 casos a apenas 3, 70% de reducción. Esa noche, en un bar de la calle Miguel Hidalgo, ese número se derrumbó en cuestión de minutos. Porque entre los clientes que esa noche habían llegado al establecimiento, había un grupo de jóvenes cuya presencia no auguraba nada bueno. Los trabajadores del bar los vieron llegar, los vieron beber, los vieron hablar con esa tensión que solo quienes han visto violencia antes saben reconocer a tiempo. Pero reconocerla y evitarla son dos cosas distintas. A las 23:11, la temperatura entre ese grupo comenzó a subir de golpe, y nadie que entró esa noche al bar imaginó que no todos saldrían caminando. La discusión comenzó de manera casi imperceptible, palabras cruzadas entre mesas, un gesto mal interpretado, una mirada que duró un segundo de más. La clase de fricción que en la mayoría de los bares termina con alguien levantándose y yéndose a casa.
pero este no sería uno de esos casos. A las 23:11, según lo que después relatarían los trabajadores del lugar a los elementos de la SSC, las voces entre grupo de jóvenes se elevaron de golpe, hubo empujones. Ricardo, el encargado del bar, un hombre de 38 años con 12 años en el oficio que siempre decía haber visto de todo, comenzó a moverse desde la barra hacia el problema. Iba a separar, iba a pedir calma. Llevaba 12 años resolviendo exactamente ese tipo de situaciones. Esa vez no tuvo tiempo de hablar. Uno de los jóvenes metió la mano entre la ropa. Los que estaban más cerca lo vieron. Algunos alcanzaron a apartarse de un salto. La mayoría no procesó lo que estaba pasando antes de que el sonido llenara el espacio. A las 23:17, las detonaciones rasgaron el bar, secas, implacables, sin espacio entre una y otra para que nadie hiciera nada diferente. Las mesas cayeron, las sillas se arrastraron, el olor a pólvora inundó el local, los gritos comenzaron. Y en el piso, entre las sillas volcadas y los vasos rotos, 4 hombres se desplomaron. Rodrigo tenía 26 años. Era electricista, vivía en la misma colonia desde que nació, en la misma casa donde su madre lo había criado, con la misma sonrisa que ella siempre decía era idéntica a la de su abuelo. Esa noche había llegado al bar con 2 amigos de la infancia, los mismos con quienes había aprendido a andar en bicicleta, los mismos con quienes había reprobado matemáticas en la secundaria. No tenían nada que ver con la pelea, estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Óscar tenía 31 años, era padre de una niña de 3 años a quien llamaba mi princesa cada vez que alguien preguntaba su nombre. Trabajaba en una bodega de la colonia Santa Fe. Los sábados por la tarde eran su tiempo, el único espacio de la semana que se reservaba para él. Una cerveza, algo de música, la sensación de que la semana había terminado. Esa noche había llegado solo. Los otros 2 hombres permanecieron sin identificación oficial en las primeras horas, pero en algún punto de la ciudad, sus familias todavía esperaban que llegaran a casa. El 5.º hombre sobrevivió. Con una bala en el muslo derecho, intentaba sostenerse de una barra cuando llegaron los primeros uniformados. Los testigos lo señalaron de inmediato, sin dudarlo. Fue esposado mientras lo subían a la ambulancia. A las 23:29 quedó bajo custodia policial en el hospital. Pero el silencio no duraría mucho, porque mientras el último disparo aún resonaba en las paredes del bar, alguien ya se movía entre la multitud con algo que no debía tener. A 3 cuadras del bar, en una vecindad de la colonia San Bartolo Ameyalco, doña Carmen, de 58 años, estaba viendo televisión cuando escuchó las sirenas. Llevaba décadas en esa casa, conocía cada sonido del barrio, el vendedor de tamales que pasaba los sábados a las 9, los perros que ladraban cuando algún coche desconocido doblaba la esquina. Pero algo en esas sirenas era diferente, eran demasiadas, demasiado cerca, demasiado urgentes. Apagó el televisor, marcó el número de Rodrigo, el teléfono repicó. 1 vez, 2, 3, 4. Nadie contestó. Siempre me contesta, diría después, con la voz fragmentada, sin mirar a nadie, apretando la foto entre las manos. Ese muchacho nunca me ha fallado, no importa dónde esté, siempre contesta. Marcó de nuevo, otra vez, 2 veces más. Nada. Algo en su interior empezó a entender lo que su cabeza todavía se negaba a procesar. Las madres tienen ese sentido, ese conocimiento que no viene de los datos sino del cuerpo, de los años de atención, de las miles de noches pasadas escuchando la respiración de un hijo desde el otro cuarto. Doña Carmen lo sintió antes de saber nada. A kilómetros de ahí, en un departamento de la colonia Observatorio, la pequeña Valentina de 3 años dormía con su muñeca apretada contra el pecho, ajena a todo. La respiración pausada y profunda de los niños que todavía duermen sin el peso del mundo sobre ellos. Fernanda, su mamá, de 28 años, estaba lavando los platos de la cena cuando llegó el mensaje de un primo, una dirección, un bar en la calle Miguel Hidalgo, una pregunta que dolía antes de terminar de leerla. Se recargó contra el fregadero con las manos todavía mojadas y cerró los ojos. No puede ser, dijo en voz baja. Lo repitió 3 veces, como si la repetición pudiera cambiar lo que ya había pasado, pero era. En el bar, entre los clientes que todavía no podían salir porque los policías acordonaban el lugar, una mesera de 23 años llamada Graciela temblaba sentada en una silla junto a la pared. Había visto todo. Había visto el momento en que el joven sacó la pistola. Había visto a los 4 hombres caer.
Había visto a la gente correr en todas direcciones. «Esto no es una película», susurró cuando un elemento de la SSC le pidió que describiera lo que había presenciado. Lo dijo mirando al frente, con los ojos secos, porque ya no le quedaban lágrimas. «Esto es hoy, esto es aquí, yo estaba a 2 metros». Y mientras las familias de 4 hombres comenzaban a recibir la peor noticia de sus vidas, algo ocurría afuera del bar que cambiaría el rumbo de la noche. Él tenía entre 24 y 26 años, según estimarían después los testigos. Llevaba el cabello corto, vestía una playera oscura. No era conocido en la colonia. Nadie que trabajara en el bar lo había visto antes esa noche. Lo que sí sabían es lo que hizo adentro. Según los testimonios recabados en las primeras horas, el joven era parte del grupo que inició la discusión. Fue él quien escaló la confrontación, fue él quien sacó la pistola, y cuando los 4 hombres cayeron y el quinto quedó herido, fue él quien en la confusión del caos intentó salir del bar aprovechando el movimiento de pánico de los presentes. No lo logró. Con una herida en el muslo derecho, causada posiblemente en un forcejeo durante los momentos posteriores a los disparos, fue encontrado por los primeros elementos de la SSC que llegaron al lugar a las 23:21. Intentaba sostenerse, jadeaba. La herida era visible. Los testigos no tardaron en señalarlo. «Ese fue», dijo uno de ellos, sin bajar la voz, mirando directamente al uniformado. Él disparó. Fue trasladado al hospital, bajo custodia. La pistola que había usado ya no estaba con él. Alguien se la había llevado. Y lo que vendría después fue aún más alarmante. Ella tenía 22 años. No era la tiradora. Pero en el mundo de la procuración de justicia, quien oculta el arma carga con un peso casi tan grave como quien aprieta el gatillo. Porque sin el arma no hay prueba directa. Sin el arma, la historia se complica. Sin el arma, alguien podría quedar libre. Eso era lo que ella sabía, eso fue lo que la movió. Cuando los disparos cesaron y el caos se apoderó del local a las 23:18, la joven actuó con una rapidez que no parecía improvisada. Se acercó al lugar donde había caído la pistola antes de que llegaran los policías. La tomó. Una pistola corta, de las que no hacen bultos y sabes cómo acomodarla. La metió entre sus ropas con un movimiento que quien no supiera qué buscar, difícilmente habría notado entre el caos de cuerpos moviéndose en todas direcciones. Después, caminó hacia la salida. Paso a paso, sin correr porque correr llama la atención, sin mirar atrás porque mirar atrás también, solo hacia adelante, hacia la calle, hacia la noche que creyó que la absorbería entre los miles de personas en movimiento en la Ciudad de México. Llevaba consigo la pistola corta, abastecida con 5 cartuchos útiles. Llevaba también un teléfono celular que más tarde quedaría bajo resguardo de las autoridades. 2 objetos, una misión: desaparecer. Lo que ella no sabía era que la red de videovigilancia del sistema C5I de la capital no tiene los puntos ciegos donde los criminales quieren que los haya. Las cámaras no duermen, no parpadean, no se distraen. Desde el momento en que los primeros reportes de disparos llegaron al centro de comando a las 23:19, los sistemas de monitoreo ya habían activado el seguimiento perimetral del establecimiento y sus alrededores. Cada paso de la joven estaba siendo grabado. Cada segundo de su intento de fuga, transmitido en tiempo real a una sala donde varias pantallas ya la tenían encuadrada y donde alguien ya marcaba su posición para coordinar la intercepción. Pero lo más escalofriante estaba por salir a la luz. La información llegó al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch a las 23:22, 3 minutos después del reporte inicial de disparos. El tiempo suficiente para que el sistema C5I procesara las primeras imágenes del bar y su perímetro, identificara los movimientos sospechosos en el exterior del establecimiento y generara un reporte de seguimiento con coordenadas actualizadas en tiempo real sobre la mujer que salía del local con el arma oculta. El reporte no llegó solo con texto, llegó con imágenes. No descripciones, no testimonios de segunda mano, imágenes directas, claras del sistema de videovigilancia. La joven, su ropa, su dirección de movimiento, el ángulo desde el que la cámara interior había captado el momento exacto del ocultamiento del arma. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real, la clase de procesamiento que en otros tarda minutos y en él ocurre en segundos, condensado, preciso, sin margen para la duda ni para la demora. Código Fénix, sector Álvaro Obregón, ordenó. Quiero identificación completa. No se mueve nadie en ese perímetro sin que lo sepamos. Coordinen con los elementos que ya están en el exterior del bar.
Desde el centro de comando se activó el protocolo de cerco perimetral. Las imágenes en tiempo real del C5I comenzaron a trazar la ruta de la joven cuadra por cuadra, pasando las coordenadas actualizadas cada 30 segundos a los elementos de la SSC desplegados sobre la calle Miguel Hidalgo. 48 metros al norte de la entrada principal del bar, 36, 22. A las 23:31, 14 minutos exactos después del primer disparo, la joven de 22 años fue interceptada en el exterior del establecimiento. Los uniformados ya sabían exactamente dónde estaba, cómo iba vestida y lo que llevaba encima. La pistola corta todavía estaba entre sus ropas, el celular en el bolsillo. No opuso resistencia mayor, no tuvo tiempo de decidir. Fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público junto con el arma abastecida con 5 cartuchos útiles y el teléfono celular asegurado. Pero Harfuch sabía algo más que el simple arresto de una joven con un arma. Sabía que ese teléfono, esa pistola y esas imágenes eran el inicio de una cadena investigativa que podía ir mucho más lejos que esa noche. En esta ciudad, las cámaras no mienten, declaró, y el crimen no se esconde de nosotros. Vamos a desarticular esto hasta la última raíz. El centro de comando continuó en operación. La carpeta de investigación quedó abierta. A las 23:45, los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México procesaban la escena del bar. Lo que encontraron era el mapa de lo ocurrido en menos de 5 minutos. 4 charcos de sangre sobre el piso del establecimiento, casquillos percutidos distribuidos en un radio de 2 metros y una escena que contaba su propia historia brutal sin necesidad de testigos. El arma decomisada fue trasladada al laboratorio forense, pistola corta, 5 cartuchos útiles y lo que los peritos notaron de inmediato, el número de serie había sido raspado. Las armas con números borrados no llegan a manos de personas comunes, tienen historia, tienen dueños anteriores, tienen un rastro que los registros criminales de la SSC y la Fiscalía comenzarían a reconstruir en las horas siguientes. El teléfono celular asegurado a la joven entró al protocolo de extracción forense digital, un proceso que permite recuperar mensajes, llamadas, ubicaciones, aplicaciones y comunicaciones, incluso de dispositivos bloqueados o parcialmente borrados. Lo que ese teléfono pudiera contener era, potencialmente, la diferencia entre resolver el caso como un incidente aislado de violencia entre desconocidos y descubrir algo más profundo, redes, vínculos, patrones de comunicación previos a esa noche. El periodista Carlos Jiménez, especializado en cobertura de seguridad y violencia en la Ciudad de México, reportó en la plataforma X que al menos 2 de las 4 víctimas ya habían sido reconocidas por personas cercanas en las primeras horas posteriores al ataque. Sus nombres comenzaron a circular entre vecinos antes de cualquier comunicado oficial. Pero lo más perturbador no era lo que habían encontrado, era lo que aún no sabían. ¿Qué relación tenía la joven de 22 años con el tirador? ¿Era complicidad de un momento de pánico o existía entre ellos una dinámica previa? ¿Por qué inició realmente la discusión? ¿Había en ese teléfono mensajes enviados antes de la balacera que cambiaran la versión de los hechos? Sin embargo, nadie se atrevía a cantar victoria, porque la violencia que esa noche entró al bar de la calle Miguel Hidalgo no desaparece con 2 detenidos y un arma decomisada. Se repliega, espera, y cuando detecta un espacio sin respuesta, regresa. Por eso la pregunta seguía flotando en el aire, y no era fácil responderla. El sol comenzó a asomarse sobre la colonia San Bartolo Ameyalco cuando doña Carmen se dio cuenta de que no se había movido de su silla en horas. Tenía una foto de Rodrigo entre las manos, no del celular, una foto impresa, de esas que se mandan revelar porque hay momentos que merecen ser más que un archivo digital. Era su graduación de secundaria. Él salía con esa sonrisa particular que los que lo conocían reconocían de lejos, genuina, sin pose, la sonrisa de alguien que disfruta lo que está viviendo. Una vecina le había traído café 1 hora antes. La taza seguía ahí, fría e intacta. Siempre me dijo que se iba a cuidar, dijo doña Carmen en voz muy baja, con los ojos fijos en la foto, sin mirar a nadie. Me lo prometió muchas veces, que no andaba en nada malo, que volvía a casa. La vecina no dijo nada. A veces no hay nada que decir. A kilómetros de ahí, Fernanda miraba dormir a Valentina en la penumbra del cuarto. La niña tenía la muñeca apretada contra el pecho, el sueño profundo e inocente de los 3 años. Fernanda sabía que ese sueño tenía los días contados, que pronto iba a tener que sentarse con su hija y encontrar palabras para explicarle algo que ni los adultos terminan de comprender, que papá no iba a volver.
En la calle Miguel Hidalgo, el bar permanecía acordonado. Las cintas amarillas brillaban bajo la luz del amanecer como una frontera entre lo que fue y lo que ya no podía deshacerse. La música había dejado de sonar horas antes. Solo quedaba el silencio de un domingo que comenzaba sobre una escena que el sábado era un lugar de vida. La alcaldía Álvaro Obregón había celebrado meses atrás una reducción del 70% en homicidios. Ese número era real. Esas vidas que no se perdieron eran reales. Pero los números no son escudos. No avisan cuándo alguien va a sacar una pistola un sábado por la noche en un bar de la colonia San Bartolo Ameyalco. Las cámaras funcionaron. La SSC respondió en 14 minutos. Harfuch ordenó el protocolo correcto. La mujer fue detenida con el arma todavía caliente. Todo eso ocurrió y todo eso importa. Pero Rodrigo no volvió. Óscar no volvió. 2 hombres más no volvieron. Y ninguna eficiencia operativa llena el espacio que esos 4 hombres dejaron en 4 familias que esa madrugada procesaban el peso de una pérdida que no tiene protocolo, que no tiene solución de 14 minutos. La pregunta que queda flotando en el aire no es si el Estado reaccionó bien esa noche, es ¿cuándo vamos a dejar de necesitar que reaccione? Porque si una noche de sábado, en una colonia ordinaria, en un bar común, puede terminar así, la pregunta más simple y más pesada sigue sin respuesta. ¿Quién es el siguiente? Y mientras nadie responda por el fondo de la violencia que esa noche entró al bar de la calle Miguel Hidalgo, las familias de la colonia San Bartolo Ameyalco seguirán esperando, no solo justicia penal, esperando poder salir un sábado sin cargar el miedo, esperando que la última imagen de sus hijos no sea la de un piso cubierto de casquillos. Hoy el Estado respondió con todo lo que tenía, mañana tendrá que responder otra vez, y el día siguiente también, porque la seguridad no se protege con un solo operativo, se defiende todos los días, o se pierde para siempre.